Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es tiempo de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con agentes del sector de la economía y recibíamos el informe del CADET que cada mes nos ofrecen análisis de diversos temas de la economía y uno nos llamó en particular porque hacía un análisis muy interesante de cómo está cerrando este año la economía en términos macroeconómicos, pero también una visión consideramos un poco crítica también cómo se genera ese efecto de derrame para beneficio sobre todo de los sectores más vulnerables. Y es el análisis que hace el economista Fernando Masi, con quien ya está en línea con nosotros aquí en el programa y le agradecemos su presencia. ¿Cómo estás, don Fernando? Muy buenos días. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Muy saludos a ti y a la audiencia. Muy agradecidos de poder recibirte, don Fernando, esta mañana. Y estábamos leyendo un poco tu análisis en este informe que presentaste en la última revista del CADEP, donde haces un análisis bastante positivo en términos macroeconómicos, una recuperación. De hecho, el Banco Central habla de que este año podríamos estar creciendo en un 4,5%, pero pones el acento en la cuestión del efecto derrame, que todavía nos hace falta seguir trabajando en eso, como para que estos números macro terminen después beneficiando al bolsillo de la gente. ¿Podés hacernos un resumen un poco de ese análisis que aparece de forma muy explicada, digamos, en este informe que se publicó el día de ayer? Y claro, lo que nos damos cuenta es de que la economía paraguaya crece a un 4 o a un 5%, como crecía un poco antes de la pandemia o antes del 2019, que fue un año también muy especial. Pero que sin embargo, los indicadores de vulnerabilidad y de pobreza no se mueven o se mueven muy poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es un crecimiento económico, ¿qué le falta al crecimiento económico para tener ese efecto que impacte en la mayoría de la gente, ¿verdad? Tanto en términos de ingresos como en términos de calidad de vida. Eh, y aquí, digamos, lo que importa saber un poco en primer lugar es cómo está estructurada las actividades económicas en el Paraguay. Por un lado, tenemos actividades económicas con mucha productividad, que tiene que ver con el sector primario mecanizado y con la agroindustria o la industria agroalimentaria, que es el resultado de ese sector primario mecanizado, y que tiene una productividad muy alta porque hay una concentración de recursos muy importantes y también beneficios muy importantes que hace que también los ingresos se concentren ahí. Pero por otro lado, tenemos actividades económicas que tienen muy escasa productividad y por lo tanto también menor cantidad de ingresos y menor cantidad de recursos, aunque emplea a la mayor cantidad de gente. Y estas actividades tienen relación principalmente con las MIPYMES en todos los sectores, tienen relación con la agricultura familiar campesina y con todo ese gran espectro de la informalidad laboral, de todo tipo de actividades que están en la informalidad laboral cuyos niveles de productividad son muy bajos y por lo tanto también los niveles de ingresos son bajos y los recursos que manejan esta parte de la actividad económica son escasos. Entonces hay como una dualidad, digamos, en esta matriz productiva que tenemos en el Paraguay que hace que el crecimiento económico siga favoreciendo a aquellos que tienen mayor productividad, mayor cantidad de recursos y mayor cantidad de ingresos y que sigan aumentando esos ingresos. Entonces, eso es un problema que no se resuelve en un año o dos, sino que se resuelve en muchos años si es que existe una voluntad de ir eh, digamos, de ir teniendo políticas económicas que fomenten, es decir, que fomenten una menor informalidad, ¿verdad? Que fomenten mayor cantidad de inversión que califique a la mano de obra, ¿verdad? Y otro tipo de políticas que favorezcan a estos sectores que no tienen productividad para que la tengan, ¿no? Entonces, son políticas más bien de Estado, ¿verdad?
Eh, pero esto también tiene que ser acompañado de las políticas de inversiones públicas, ¿verdad? Muy importante para las inversiones es la infraestructura física, es la infraestructura energética, y la inversión en educación y salud, porque es una inversión en la calificación de la mano de obra, ¿verdad? Porque nosotros en el Paraguay siempre tratamos de vender al Paraguay, o por lo menos desde los gobiernos, se tratan de vender al Paraguay hablando de las ventajas que tenemos como bajos niveles impositivos, recursos naturales, pero hay un costo país, ¿verdad?, que nosotros tenemos que solucionar. Y que uno cuando habla incluso con los empresarios de fuera que invierten en el Paraguay y que invierten con muchas ventajas en términos impositivos, todavía ellos reclaman de que la mano de obra no está calificada y que eso significa un costo para ellos, de que la infraestructura física todavía no es suficiente, a pesar de que hubo mucha inversión en los últimos años de infraestructura física, y que por lo tanto eso también es un costo para ellos. La infraestructura energética, inclusive, ese sí ese es otro grave problema que implica costos para el inversor. Entonces, eso también tiene que ser solucionado de parte de los gobiernos en el sentido de que eso constituye el costo país para cualquier tipo de inversión, no solamente extranjera, sino que también nacional. Y ahí, don Fernando, ¿cómo hacemos? Porque tenemos a más de un 70% de nuestra población que está hoy activa económicamente en el sector terciario y vemos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay un 65% de tasa de informalidad, con lo cual esa gente que está en la informalidad en muchos casos tienen bajos ingresos. Hablaste también del bajo nivel de preparación de los recursos humanos. Si este gobierno que está iniciando decide revertir estos números, ¿por dónde tendría que arrancar como para que podamos ver los efectos en los próximos años y que nuestro crecimiento sea un crecimiento que tenga un efecto derrame mucho más importante del que estamos teniendo ahora? Yo creo que por un lado tiene que alentar una mayor cantidad de inversión, es decir, de hecho, lo está haciendo, ¿verdad? O sea, los gobiernos, los últimos gobiernos lo han estado haciendo, ¿verdad? Este, y ahora, ya desde hace unos cuantos años estamos escuchando inversión extranjera o sea, planes de inversión extranjera de un porte muy grande, que puede tener un impacto también muy grande sobre la formalización de la economía, y sobre la distribución de los ingresos probablemente, pero que todavía no se han efectuado, digamos. Estamos hablando de inversiones que están prometiendo de 2.000 millones de dólares, de 800 millones de dólares. Ayer, por ejemplo, había una noticia de la de, de un inversor norteamericano o de una compañía norteamericana que quiere invertir más o menos esta misma cantidad de dinero en la energía solar, ¿verdad? Estamos hablando digamos, de este tipo de inversiones que eh, es muy importante en términos de ingresos, y habría que ver también si en términos de mano de obra es importante, porque acá lo que nosotros necesitamos es el empleo decente para formalizar, digamos, para formalizar esa masa del 65% necesitamos el empleo decente, ¿verdad? Es un empleo que respete el salario mínimo y que pague un poco más que el salario mínimo, que respete todo lo que sea la cuestión de seguridad social, y toda otra serie de cosas que hacen al bienestar al bienestar a los ingresos de las mayorías de este país, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, es una cuestión muy importante. Y por otro lado, insisto en esta cuestión de la inversión pública, digamos. No podemos nosotros seguir haciendo inversión pública que es necesaria para las inversiones, simplemente teniendo como base el endeudamiento público, o simplemente teniendo como único instrumento el endeudamiento público. Hoy, de hecho, cuando uno quiere comenzar a hacer inversión, o sea, si uno mira el presupuesto general de la nación,
en términos de gastos y uno quiere comenzar a hacer inversión pública, ya hay un 30% de ese presupuesto que está dirigido en 26% al pago del servicio de la deuda pública y un casi 4% al pago de las cajas de jubilaciones de los empleados públicos que son las cajas fiscales y que hoy se tienen que utilizar los ingresos tributarios. O sea, ya 30% de los ingresos tributarios de inicio en cualquier año ya está, o sea, ya como que comenzamos con inversiones basadas en ingresos tributarios que son los ingresos mayores, con un 30% menos. ¿Sí? Porque 26% tenemos que pagar el servicio de la deuda pública y tenemos que también seguir, digamos, cubriendo ese déficit de las cajas fiscales, de la caja de jubilaciones que llegan casi al 4% de estos ingresos tributarios. ¿Verdad? Claro, Entonces, esto es una limitación muy importante para la inversión pública, que solamente reduciendo los gastos, porque por supuesto que hay gastos que son ineficientes, pero que solamente reduciendo los gastos no creo que sea posible eh, tener niveles de inversión pública que vayan reemplazando ese único instrumento que es el endeudamiento público. claro. Y ahí en ese sentido, porque, a ver, el Ministerio de Economía también reconoce, o sea, creo que de cada 100 que recaudamos, los gastos rígidos se están llevando más del 70%, según lo que decía el último informe de situación de la administración financiera. Se ha hablado, y te consulto esto, don Fernando, de potenciar figuras de coayuda del sector privado, es decir, la ley de alianza público-privada, la financiación de obras a través de llave en mano, las concesiones, porque como hay poco espacio fiscal ya para el endeudamiento, buscar potenciar esas otras figuras. ¿Podría ser esa una alternativa como para que se siga llevando este ritmo de $1.000 millones en inversión en infraestructura que vino registrando el MOPC en los últimos años, pero ya sin que toda la mochila esté cargada sobre el Estado? Sí, bueno, primero un poco de los gastos rígidos. Ahora, cuando hablamos de gastos rígidos, creemos que de ese 70% son salarios y no son salarios. Entre los gastos rígidos está el pago de la deuda, está todo este asunto, pago de combustible, una serie de cosas que son gastos corrientes, pero que son muy necesarios para que funcione un hospital, ¿verdad? Claro, Para que funcione una escuela, para que funcione. Todo eso está dentro de los gastos rígidos, y que por lo tanto no hay que solamente pensar de que es la parte salarial. La parte salarial está entre el 40 y el 50% probablemente, y también hay que ver cómo reducirlo. Pero una vez que tengamos más ingresos tributarios, el ingreso, digamos, esa parte salarial se va a reducir. La cuestión es tener más ingresos tributarios. Ahora, la otra cuestión que tiene que ver con la APP y con los proyectos de llave en mano, eso no significa que el gobierno paraguayo no tenga que aportar y no significa que no se endeuda. En el caso de APP, como dice su nombre, Alianza Público-Privada, es en parte pone el sector privado, pero en parte también pone el Estado. Es un poco lo que sucedió con el ensanchamiento de la la ruta ruta 2 y 2. 7, ¿verdad? Claro, Claro, la ruta 2 y 7 hasta donde está concesionada, ¿no? En donde en parte tiene que poner el Estado y en parte. La cuestión llave en mano, que creo que es lo que se hizo con la ruta de Traschaco, es simplemente en un primer momento el sector privado que va a realizar o sea, la empresa que va a realizar esa obra, consiga el financiamiento a nivel local o internacional, pero al final, así, consiga el financiamiento, realice la obra, se endeuda, pero al final esa deuda se traspasa al Estado. O sea, esa obra puede estar durando 3, 4 años o 4 o 5 años, pero al final esa deuda vuelve al Estado. El Estado es el que tiene que pagar. Lo único que se le dio es un tiempo, digamos, en que el Estado no se endeuda y que lo hace el sector privado, pero que al término de la obra tiene que pagar el Estado. Entonces ambos implican fondos del Estado, en términos de deuda, ¿no? claro. Y la figura de la concesión, ¿no podría potenciar o ayudar de alguna manera a seguir haciendo obras y sin, digamos, que signifique mayor
rigidez en los gastos del Estado. Claro, habría que ver ahí, para las empresas, por lo visto, es decir, en términos de la concesión de la Ruta 7, por ejemplo, se nota que es rentable, ¿no? Entonces, habría que ver si también, cómo otro tipo de obras puede tener ese margen de rentabilidad que haga interesante para una empresa privada realizar estas obras de infraestructura, Claro, ¿no? claro. El tema es que tampoco tenemos demasiadas alternativas, porque quizás una grande que eventualmente podría potencialmente ser rentable en términos de flujo de tránsito sería la Ruta 1, pero después tampoco tenemos muchas grandes ciudades como para que ese modelo pueda funcionar bien, don Fernando. Así mismo, sí. La ruta 2 que es y 7 que son las más transitables, y luego está la ruta 1 quizás un poco también la ruta 6, ¿verdad? Ujú. Eh, pero ese triángulo, digamos, es donde se Claro. mueve prácticamente la economía paraguaya, ¿sí? Totalmente. Ahora, Sí. en tu análisis hablaste sobre la cuestión del déficit fiscal, ¿verdad? Hay un plan de convergencia que promete, en este caso, en el 2026, volver a ese 1,5% que nos indica la ley de responsabilidad fiscal. Pero atendiendo un poco a todo lo que estuvimos hablando, parece como que cada vez va a ser más difícil para el Estado por los compromisos del servicio de la deuda, por seguir manteniendo este ritmo de inversión que vinimos llevando hasta ahora a través de emisión de compromisos de deuda también, poder acercarnos a ese 1,5 que en algún momento pudimos mantener, don Fernando. Sí, evidentemente que parece difícil. Por eso que es importante que en el Paraguay, porque siempre los ingresos tributarios fueron escasos, entonces el déficit fiscal tiene que ser bajo. Cuando nosotros llegamos a un déficit fiscal, por ejemplo, del 3%, ya es ya es algo mayor en el Paraguay, porque uno tiene que pensar en la capacidad que tiene, en la capacidad de ingresos que tiene el Paraguay. El Paraguay tiene los ingresos tributarios, también tiene los ingresos no tributarios, que tienen que ver con las donaciones, que tienen que ver con los royalties y compensaciones de Itaipú, ¿verdad? Pero el 70% de los ingresos del Estado son ingresos tributarios. Entonces, por eso es que cuando, si hablamos de una situación de equilibrio y tenemos una ley de responsabilidad fiscal, por eso fijamos en el 1,5%, porque los ingresos tributarios no son tantos para que entonces podamos decir, bueno, no, podemos pegarnos, o sea, este, podemos llevar ese déficit al 2,5 o al 3%, ¿verdad? Que no va a tener efectos sobre las finanzas públicas y sobre la economía, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Mientras no tengamos mayores ingresos tributarios, esa presión tributaria que sigue siendo baja, entonces no podemos pegarnos el lujo de tener un déficit fiscal mayor al 1,5% como un déficit de equilibrio, ¿no? Claro, totalmente. Y para el año que viene, viendo, porque bueno, este año es un año de ponerle en términos macroeconómicos recuperación, pero con muy poco efecto derrame, como bien explicaste. Pero ¿y en el 2024 cómo lo estás viendo, Fernando? Bueno, yo creo que vamos a seguir creciendo económicamente, ¿verdad? Eh, yo no veo muchas diferencias en términos de una mayor, mm, es decir, de lo que se vio en el año 2023, ¿no? Ahora, sí se inician una serie de inversiones, de estas inversiones que se están anunciando, una serie de inversiones importantes. Entonces, este, eso puede tener un efecto importante en las distintas variables, sobre todo en lo que es la micro, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces ahí podemos ver, porque sí sabemos que algunos es decir, se está pronosticando un crecimiento del 3,8, del 4%, más o menos una cosa parecida a la de este año, inclusive un poco menor que la de este año, pero siempre vemos de que eso está un poco bastante empujado por
por el sector Agrícola. primario y agroindustrial, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es que participa con, bueno, sí, el sector agroindustrial participa con mucho, pero dentro del Producto Interno Bruto, pero el sector terciario siempre es el que tiene el mayor peso en el Producto Interno Bruto, pero los otros tienen ciertos efectos multiplicadores, por más de que emplee poca gente, tiene efectos multiplicadores importantes y por lo tanto siempre sigue siendo el motor. Yo decía, por ejemplo, en ese artículo, que uno ve, por ejemplo, que ha habido esfuerzos de diversificación en la economía paraguaya, sobre todo con el caso de las maquilas, y que han, eh, que han tenido, o sea, que tienen después de 10 años cierto peso en el Producto Interno Bruto, pero aún así, cuando uno analiza el crecimiento económico, siempre encuentra de que está basado en esa dinámica que tiene el sector primario mecanizado, ¿verdad? Y el sector agroindustrial. Y eso se ve también en el comercio exterior, ¿verdad? Porque el 80% de nuestras exportaciones siguen siendo este, productos del sector primario y los productos procesados agroalimentarios, ¿verdad? Y el resto, digamos, entre el 17, el 18 y el 20% son del sector industrial no agroalimentario, que ha crecido, ¿verdad? Pero no tanto para tener ese peso que tiene en nuestras exportaciones el sector agroalimentario, toda la cadena agroalimentaria. Mm. Y una consulta más, en los anteriores, desde la pandemia, digamos, hasta ahora, cuando se hacían los análisis de proyección de crecimiento económico, teníamos varios factores de incertidumbre de contexto internacional, ¿verdad? Una guerra, por ejemplo, el caso de Ucrania-Rusia, ahora últimamente tuvimos lo que pasó en Medio Oriente, suba de precios de los commodities, suba de tasas, ¿verdad? Todos esos factores de alguna manera hemos visto que aparentemente el mercado internacional lo ha ido asimilando y como que está teniendo menos efecto hoy día, tanto en la región como también en Paraguay. ¿Podríamos citar algún factor externo que pueda generar incertidumbre o va a ser en esos términos un poco más tranquilo este 2024, don Fernando? Yo creo que estos factores externos que fundamentalmente, que en un momento, sobre todo la guerra de Ucrania y la cuestión de la pandemia que llevó a ciertos niveles de inflación preocupantes, creo que eso me parece que han desaparecido, aunque siempre está el peligro del incremento de los precios del petróleo, ¿verdad? Son muy volátiles de año a año estas cuestiones que no solamente están provocadas, digamos, por alguna guerra o por algún conflicto, sino que también por la política del país de la OPEP y de los países que son, que son los que tienen grandes reservas de petróleo y que deciden, por ejemplo, no producir una cantidad determinada y que eso hace que suba el precio. Entonces, tenemos siempre por detrás el peligro de esta volatilidad de los precios del petróleo, quizás que sea el peligro mayor, digamos, ¿no? Eh, y en términos de los commodities agrícolas, bueno, el precio el precio internacional siempre varía mucho. Nosotros no controlamos ese precio internacional, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, probablemente se mantuvo porque hubo mucha sequía en la Argentina, entonces hubo una reducción de la oferta, pero cuando eso se subsana y comienza a haber una oferta muy grande, digamos, de los granos, entonces los precios van a la baja o por lo menos se mantienen, pero no suben, digamos, ¿verdad? Entonces, esas son los vaivenes a los cuales nos estamos, nosotros como Paraguay estamos sujetos, ¿verdad? Pero yo no veo ningún factor, a no ser que de repente aparezca un conflicto mayor, sobre todo que afecta a la cuestión del petróleo, ¿verdad? Claro, claro. Pero ya no hay problemas de logística como sí teníamos durante la pandemia, que también eso contribuía con la inflación porque se terminaban el stock de mercaderías, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo creo que no.
ya no estamos teniendo. Ya no sé. Entonces, Y, y la, existe un poco más de tranquilidad en ese sentido. Y la definición de los gobiernos, pues bueno, en Brasil a principios de este año ya tuvimos al nuevo presidente, a Lula da Silva, en la Argentina ahora recientemente con Milei. Esas incertidumbres también de estos dos grandes jugadores que son socios estratégicos en términos comerciales con Paraguay, también ha generado, o sea, también disminuye un poco la incertidumbre sobre cómo va a estar nuestra región. Sí, yo creo que en el caso de Brasil, digamos, eh, los resultados económicos del año 2023 han sido muy favorables a una economía brasileña en equilibrio, que eso siempre nos favorece, ¿verdad? Más allá de las variaciones de la tasa de cambio que puede favorecer o no al comercio de reexportación o a nuestras exportaciones de productos originarios, ¿verdad? Eh, y en el caso de la Argentina, por supuesto, digamos, con este nuevo gobierno, hay una nueva política totalmente diferente, digamos, ¿verdad? Primero, una devaluación drástica. Esa devaluación drástica a nosotros nos afecta en el sentido de que probablemente se abaratan los productos, quizás alienta un poco más el contrabando de esos productos que siempre nosotros traemos de la Argentina, pero por otro lado, nosotros tenemos menos capacidad de vender productos, es decir, por una devaluación tan fuerte de Argentina y entonces una reducción de la capacidad de importación, más otro tipo de medidas que tomó sobre la importación este nuevo gobierno, hace que se reduzca nuestra capacidad de venta a la Argentina. ¿Pero de cuáles productos? No de los productos tradicionales, porque sobre eso está el precio internacional y eso ahí no importa la tasa de cambio, hay una demanda muy fuerte. El principal país receptor de todos nuestros granos de soja es la Argentina desde hace 8 o 9 años, ¿verdad? Nuestro principal socio en términos de exportaciones en el Mercosur hoy es Argentina, no es el Brasil, dejando de lado las reexportaciones, ¿verdad? Que si adherimos a las reexportaciones, entonces es el Brasil. Pero si dejamos de lado eso, Argentina se convierte en el principal, desde hace ya un tiempo, es el principal socio comercial del Paraguay por este tipo de productos tradicionales. Pero para los productos no tradicionales, una devaluación evidentemente que afecta la venta de esos productos al mercado argentino. Pues, Fernando, es un gusto poder conversar con usted. Agradecemos también que CADEP siempre nos comparte sus análisis. La verdad, nos ha parecido sumamente interesante el artículo que has publicado. De hecho, lo hemos también llevado a nuestras páginas y por eso es que hemos querido conversar contigo y te agradecemos que nos hayas brindado este tiempo. Muy bien, encantado de hablar contigo, Samuel, y hasta pronto. Muchas gracias. Fernando Masi, estamos con él entonces conversando sobre lo que tiene que ver con el análisis, sobre un crecimiento económico positivo, no hay por qué desmeritar eso, 4.5%, el crecimiento más alto de la región, pero ahí es donde hay la cuota pendiente, un efecto derrame, es decir, que ese crecimiento económico llegue sobre todo a la población de clase media para abajo. Ese es el gran desafío, porque esto está muy concentrado en los buenos números que tiene el sector agrícola, que genera un impacto muy positivo en términos de crédito para el sector financiero, en términos de inversión en maquinaria, en términos de compra de fertilizante, importación. Eso es bueno, pero como emplea poca gente, porque está muy modernizado, digamos, el sector agrícola paraguayo, lo cual también es positivo, no tiene un impacto sobre ese gran grueso de personas que están trabajando, ¿verdad? Que están más en el sector comercial y de servicio. Con lo cual, lo que decía don Fernando, hay una gran cuota de responsabilidad del Estado de generar políticas que permitan que también haya un desarrollo en ese segmento, el segmento terciario y el segmento secundario, que también a través de la industria genera mucho empleo, para que cuando crezcamos económicamente también se sienta en el bolsillo de la gente ese beneficio o ese mejor calidad de vida. Ese es el gran desafío que tiene este gobierno y que lo han tenido también los gobiernos anteriores, ¿verdad? Para que nuestro crecimiento realmente refleje una mejora
en la calidad de vida de los paraguayos. Con este análisis que hemos compartido con el señor Fernando Masi del CADEP, vamos cerrando nuestra emisión de hoy de Monitor Económico, deseando que tengan un muy buen resto del día. Mañana, totalmente a las 10, volvemos para hacer nuevamente este programa aquí en el canal 5 Días.